Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? La idea de este seminario lo vamos a organizar en dos partes. La primera parte va a ser una introducción a este software de Orange. Vamos a practicar con él para saber qué podemos hacer. Se puede hacer tantísimas cosas que en este seminario nos vamos a reducir a la parte de aprendizaje supervisado, validación y evaluación, fundamentalmente, ¿vale? Dejamos atrás tratamiento de imágenes, grafos, datos en mapas, embedding, deep learning, dejamos toda esa parte, explicabilidad, todo lo dejamos aparte y nos centramos solamente en datasets clásicos tabulares y hacer una validación, una evaluación y una comparativa de métodos. Vamos a ver que Orange tiene muchas posibilidades en torno a eso que vamos a practicar, que a lo mejor intuitivamente se puede estudiar, se puede ver, pero que igual no se os ocurre, practicando solo por vosotros por esta cuenta con Orange, combinar unas cosas con otras, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que en este seminario creo que puedo daros pistas de cómo trabajar, hacer experimentación con datasets y hacer modelado, ¿vale? Supervisado. Vamos a ver unos ejemplos que son de clasificación y otros que son de regresión, ¿vale? Y la segunda parte del seminario pues la va a impartir Fran y va a explicar cómo podéis desarrollar un nodo o widget, que ahora veremos en qué consiste eso, pero es un plugin o una programación que hacemos para que se integre dentro de Orange y podemos desarrollar el algoritmo que queráis, ¿vale? Entonces, si uno está trabajando en explicabilidad, está trabajando con deep learning, está trabajando con series temporales o con datos de biología o con datos de lo que sea, podéis desarrollar lo que queráis. En este caso en Python es el lenguaje nativo, pero siempre se puede hacer una importación a otra librería, a otro lenguaje, y lo programáis, lo integráis en Orange y va a estar dentro de toda la circuitería, de toda la mecánica que tiene Orange alrededor, con lo cual podéis interconectar y enchufar cosas con vuestros desarrollos y podéis, pues, con poco trabajo, hacer mucha experimentación, ¿vale? En lugar de programarlo todo con scripts. Bien, entonces esas son las dos partes y el seminario más o menos a partir de ahora pues yo creo que tardará un par de horas, primera hora para esta parte y segunda hora para Fran, ¿vale? Para tipo la idea sobre las 2:30 más o menos, como mucho, haber terminado, a ver si nos alargamos demasiado y ya nos vamos a tomar una cerveza y almorzar, lo que queráis, ¿vale? Que también yo os digo ya de paso, vamos a ir a un asador que se llama Bocanera, que está a la entrada de Montequinto, está muy cerquita de aquí. Así que quien lo conozca bien, quien no, pues me lo dice y vamos juntos. Yo he traído el coche y demás. Y estáis todos invitados, ¿vale? Invitados a venir, ¿vale? No me queréis invitar a toda la vez, por favor. No hay que invitar. Yo encantado lo haría, pero, ¿vale? Pero bueno, a las cervezas y lo que queráis, ¿vale? Almorzar y el poder del lenguaje, ¿eh? Poder del lenguaje, por eso. He tenido que matizar, si no me veo una roncha que no veas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar sin más. Yo creo que ya están todos los prolegómenos hechos, así que empezamos, ¿vale? Bueno, he preparado una diapositiva, pero como la gran mayoría de todo lo que estáis aquí ya conocéis este tema, pues entonces por aligerar un poco e ir más a lo práctico, me voy a hablar tipo contarlo, pero sin detenerme hasta llegar al punto que llego a Orange, ¿vale? Bueno, voy a hacer una perspectiva básica. Vale, los términos de inteligencia artificial, data mining, machine learning, deep learning, online learning, transfer learning y por supuesto la base de un data science que es algorítmica y estadística matemática es un diagrama, este es un diagrama de elaboración propia, nos ha gustado algunos diagramas, a algunos les falta una cosa a otra y bueno, yo voy a hacer uno por mi cuenta y me he hecho uno más de computer science y de data science, ¿vale? Ciencia de datos abarca esta... a mi conocimiento, a mi entender, todas estas ramas y cómo están englobadas unas dentro de otras, ¿vale? Ese tipo de cosas ya las conocemos, todos estos vocablos. Nosotros nos vamos a dedicar a esta parte de Machine Learning y un poquito de Data Mining, porque vamos a hacer una extracción de los datos, vamos a visualizarlo, vamos a ver alguna etapa que no implica un aprendizaje automático, pero después la esencia, el núcleo de lo que vamos a hacer va a estar en aprendizaje automático, Machine Learning, ¿vale? Bueno, eso por ahí. A diferencia del plano comercial, que esto es lo típico que uno vende, que todo es Big Data, ¿vale? Todo esto es Big Data y todo esto es Computer Science y a todo se le llama Data Science lo mismo que Data Mining. Los términos muchas veces están confusos y venden mucho, pero quien no lo sabe no sabe exactamente cómo está uno dentro de otro. Entonces por eso ya hago uno que está bien y este que es comercial, que en mi opinión no se relacionan de esta forma los términos, ¿vale? Voy, como digo, contando cosas poco a poco, solamente para ir aterrizando, ¿vale? Después, desde los inicios del análisis de datos, hablo pues desde los años 70, donde ya empezó a automatizarse las cosas, los años 80,
Lo que se hacían son técnicas básicas estadísticas y poco a poco se iban introduciendo los algoritmos más complejos para extraer información útil de los datos. Pero se hacían de forma descriptiva, para describir qué tenemos en nuestros datos, qué relaciones entre las variables, etc. Después nació la analítica diagnóstica, intentar explicar por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, ya post-mortem, pero intentar buscar causas, consecuencias y relaciones ya incluso temporales. Después hablaríamos de un análisis predictivo, donde ya estamos ya en una época más reciente, los años 2000, 90, 2000 más o menos, donde se empiezan a elaborar los primeros modelos predictivos, aplicando técnicas ya pues de predicción con un horizonte temporal, con series temporales, y la idea es predecir qué va a ocurrir en el caso de los datos temporales, y en el caso de datos que no son temporales, pues una variable de interés, que el modelo aprende la relación entre las variables de entrada y la variable de salida, y se utiliza para hacer inferencia y hacer predicciones. Después de eso estaría el análisis prescriptivo, que va más allá y es una recomendación que la máquina nos hace en función de la visión que tiene del futuro. Utiliza sus propias predicciones para recomendar qué acción estoy a tiempo de hacer y puedo realizar para maximizar o minimizar un determinado objetivo, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es qué debo hacer. Nos prescribe una receta para poder conseguir un futuro deseable. Y a partir de ahí, pues eso tiene múltiples aplicaciones, e incluso habrá máquinas que tendrán en cuenta sus propias recomendaciones o las recomendaciones de otros algoritmos que están conectados entre sí para realizar esas acciones de forma automática. E incluso con un proceso de retroalimentación que hace que vaya adaptándose al entorno y vaya teniendo en cuenta todas sus propias recomendaciones adaptables en el tiempo. Hasta que las máquinas lo hagan todo y nosotros nos dedicamos a observar. En el mejor y en el peor de los casos también. ¿Vale? Bueno, esa es la proyección del alcance, ¿no?, de estas técnicas. La ciencia de datos engloba, como digo, todos estos aspectos del análisis de datos, y el científico de datos es el rol principal dentro de un grupo de trabajo, que es el que debe de reunir varias características en una misma persona. Debe ser capaz de dominar técnicas informáticas, debe ser capaz también de tener conocimiento de matemáticas y estadística. No solamente conozco las versiones del software última y el algoritmo que acaba de salir en el paper de tal, sino también ser capaz de plantear problemas de forma rigurosa, científica y matemática, y pensar en una solución independiente de las tecnologías. Y después saber escoger la tecnología adecuada cuando vaya a tener que implementarlo y probarlo, ¿vale? Luego tiene que tener esa visión y saber utilizar las cosas que hacen falta de forma racional, no guiado por modas ni nada de eso, ¿vale? Aquí tenemos a Paco Martínez, que acaba de aterrizar. Muchísimas gracias por venir, Paco. Y bueno, antes hemos hecho, Paco, una ronda así de presentación muy leve de cada uno. Si quieres decir cualquier cosilla, a ver, o sea, no, sobre sí. Hay algunos de la Universidad de Sevilla, creo que están con María. Y... preséntate si quieres, Paco. Bueno, nada, soy Paco, del grupo de investigación, y... ¿Qué haces? Eso es duro, y nada, bueno, trabajamos en temas de Big Data, de series temporales, y estamos muy contentos de contar con gente como Alberto en el grupo. Eres muy humilde, Paco. Paco es catedrático, es profesor aquí en la Universidad Pablo Olavide, es líder de nuestro grupo de investigación junto a Alicia Troncoso, que no ha podido venir, y bueno, es nuestro padre aquí en la UPO. Así que, por supuesto que todos lo conocemos, salvo los que a lo mejor están en la Universidad de Sevilla, que a lo mejor no habréis oído hablar de Paco Martín, a lo mejor entiendo, pero aquí lo tenéis en persona. La leyenda. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, estaba contando una introducción muy bien. Entonces, el científico de datos debe reunir también esta disciplina, dominar el problema, y la pregunta es cómo un informático va a dominar un problema que no tiene un background de estudio con él. Bueno, un informático se tiene que mimetizar con un problema y preocuparse de hablar con expertos, leer literatura y ponerse en la tesitura del problema que está resolviendo, ¿vale? Lo que no sepa debe ser capaz de comunicarse con quien lo sabe y tener un lenguaje entendible con los expertos, ¿vale? Bidireccional. Ahí, me voy para atrás. Ahí. Y por último, capacidad analítica y de comunicación. Eso es fundamental, por supuesto, en todo el equipo de trabajo, pero especialmente en un científico de datos. Que debe ser una mentalidad, pues eso, crítica, analítica, rigurosa, y pensar en cada momento todos los pasos que está haciendo,
¿vale? Para saber y no hacer las cosas a lo loco de prueba, ensayo, error, siempre tener un sistema y seguir una metodología concreta, ¿vale? Vale, ¿qué retos se pueden abordar en ciencia de datos? Pues millones de opciones de estudios y paradigmas de técnicas dependiendo del objetivo que queramos resolver, siempre que haya datos, ¿vale? Y datos prácticamente hay siempre, a veces que no lo son suficientes y otras veces que lo hay de sobra, pero aquí atrás se va fácil, ahí. Entonces, mientras que haya datos, hay estudios que hacer y se pueden sacar perfiles de clientes fraudulentos en empresas para descubrir técnicas de evasión de pago, impuestos o fraude eléctrico. Pero José María, tú estuviste trabajando entre otros con ese tema. Descubrir relaciones entre los síntomas y las enfermedades de pacientes en hospital, datos médicos, también María, entre otros, está trabajando en esos temas, relaciones entre las especificaciones de las máquinas, las tolerancias a fallos, los errores que se producen, etcétera, etcétera. Predicción del consumo eléctrico. Nosotros en el laboratorio aquí en la UPO pues, hemos trabajado con consumo eléctrico, predicción de demanda eléctrica, con terremotos también, hemos trabajado también con datos de contaminación ambiental, datos de tráfico, en fin. Hemos tenido contacto con empresas, cada empresa pues, tenía sus particularidades, unos trabajaban con datos de construcción, en fin, hemos trabajado con numerosos datos y cada dato pues, nos da unos objetivos concretos que resolver, ¿vale? Bueno, el Machine Learning, ¿en qué consiste básicamente? Esto es ya prácticamente lo he saltado que todo el mundo lo sabe, pero bueno, Machine Learning es aprendizaje automático y básicamente se trata de automatizar una tarea. Cuando no tenemos aprendizaje automático, lo que tenemos una programación tradicional, pues tenemos unas entradas, le aplicamos unas reglas de negocio a nuestro software, hacemos un programa y ese programa nos devuelve una salida que cumple estas reglas y nos resuelve un determinado problema. Pero nosotros decimos a la máquina exactamente qué tiene que encontrar, cuáles son las fórmulas de cálculo y todo. Sin embargo, Machine Learning, la idea es que la máquina descubra los patrones, las reglas, las funciones, aquello que nosotros a lo mejor no tenemos claro o queremos descubrir conforme unas entradas y una salida. ¿Qué ha pasado en medio? No sé qué ha pasado. Entonces intenta descubrir la máquina qué pasa con esa entrada para llegar a la salida, ¿no? Entonces tenemos una entrada y una salida, fijaros que no son reglas, sino que esta causa provoca esta consecuencia. Y mediante un algoritmo Machine Learning extraemos las reglas o los modelos del tipo que sean que relacionan las entradas con las salidas. Para eso se aplica un conjunto de entrenamiento, se aprende un modelo y el modelo está representado, se puede representar en una forma árbol, reglas del tipo que sea. Una máquina de vector de soporte, una red neuronal, lo que sea. Esas reglas se aplican con otros datos de entrada, probablemente diferentes a aquellos de allí, pero que se espera que sigan una distribución parecida con lo que se ha entrenado y con el programa que aplica las reglas a la entrada, lo cual es simplemente un ejecutor de un modelo ya entrenado, pues devuelve una salida y esa salida puede ser de interés porque se conocía la entrada pero no la salida y se aplica las reglas aprendidas previamente, ¿vale? Consiste en Machine Learning básicamente. El concepto de tabla de datos es una tabla de datos que vamos a trabajar, dataset, tiene una serie de atributos, una clase. Los atributos pueden ser discretos, pueden ser cuantitativos y la clase igual. Si la clase existe, primero si existe, estamos en aprendizaje supervisado y todas las técnicas que usen esa clase se llamarán técnicas supervisadas. Y en el caso de una clase discreta, como es esta, que tiene unos valores finitos, un dominio de valores finitos, pues hablaremos de clasificación y si esa variable es numérica continua, pues hablaremos de problemas de regresión, ¿vale? El concepto de instancia es una fila de datos, se le llama observación, punto, instancia, prototipo, etcétera, etcétera, muestra. Después las columnas se le llama atributos, características, variables de entrada, features. Y después los valores que están en esta tabla se le llaman valores, simplemente valores numéricos o datos. Y en la etiqueta o valor discreto asociado al punto que tenemos por aquí, ¿vale? Y esta es la clase. Bien, como decía antes, cuando uno hace un análisis de datos y quiere resolver un problema mediante un modelado de Machine Learning, debería tener una metodología para hacerlo, que en proyectos pequeñitos no importa tanto, lo haces un poco a voleo, te descargas un tutorial, modificas el código y te salen unos resultados. Pero cuando uno tiene proyectos reales con empresas, con deadline o con, digamos que alguien va a usar eso que estás desarrollando, no es de prueba, pues necesitas una metodología para no perderte, para ser sistemático, para no probar 2 veces la misma cosa y para no perderte opciones que pueden ser relevantes,
¿vale? Entonces, seguir una metodología es importante. Entonces, una de las metodologías, la metodología clásica de minería de datos es la KDD, Knowledge Discovery in Database, muchos la conocerán, pero la metodología CRISDM, por ejemplo, que se utiliza muchísimo más en el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, es una metodología que es la que yo suelo utilizar, que está basada en 6 fases. Comprender de qué va el problema, el alcance de lo que quiero conseguir y cómo medir si lo he conseguido, definir esas métricas, esos KPIs. Después, comprender los datos que tengo para resolver ese problema, con lo cual llevo un análisis exploratorio de datos y una adquisición y una visualización de esos datos para encontrar relaciones. Hablo de estadísticas, gráficas o pequeños estudios al principio. Después tendré que preparar los datos con lo que he observado previamente, de forma que los transformaré, los adaptaré, los integraré para que estén listos y limpios para el modelado posterior. Aquí es muy importante esta fase, ¿vale? Por supuesto, todas las fases son importantes, pero la preparación de los datos suele ocupar el 70% de los proyectos, lo digo por experiencia, muchos lo sabrán también. Unos datos bien orientados, enfocados y bien expuestos en forma de causas-efectos, antes de hacer el modelado nos va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Porque si los datos que yo tengo planteados no me están revelando la información crítica, por el motivo que sea, porque no lo he transformado bien, porque no lo he integrado con otros que son relevantes, pues cuando hago el modelado, pues mi eficacia va a estar limitada, ¿vale? Entonces, la preparación es importante, el modelado ya consiste en hacer esas pruebas, de forma sistemática dividir los conjuntos de entrenamiento y test para validar los resultados, comparar con otras técnicas, etcétera. Después, evaluación de negocio consiste en ver esos resultados si casan con los criterios de calidad definidos en el primer punto, para saber si son suficientemente buenos y por tanto puedo parar ese desarrollo, puedo dar por concluido con éxito, o necesito volver atrás, hacer una iteración en una rueda para intentar mejorar algo. Mejorar algo puede implicar reconducir el modelado o la preparación de los datos o comprensión de los datos, incluso comprensión de negocio para relajar las condiciones iniciales si hace falta. O bien abortar ese proyecto porque no podemos conseguir con los datos que nos dan unos criterios de calidad susceptibles. No es la primera vez que ocurre un proyecto de una empresa que nos dan 5 filas de datos, incluso sintéticos, de pruebas, y queremos un modelo eficaz en un mes, ¿vale? No voy a hacer nada con 5 filas de datos, por mucho que yo me empeñe. Ya tenía que estar integrando información de miles de sitios Open Data para hacer eso. Entonces, hay veces que hay que abortar y se aborta. Si procede a abortar, claro. Y por último, el despliegue consiste en tener ese modelo eficaz y ponerlo en un lugar de explotación, en un servidor adecuado. Ese modelo tiene que muchas veces estar dentro de una API, un servicio web REST, para que se le pueda llamar con unos datos, devolver unos resultados y ya está integrado en la plataforma donde se vaya a usar, ¿vale? Ese es el despliegue. Bueno, aprendizaje supervisado o no supervisado, lo he comentado antes, no me voy a enrollar más, ¿vale? Cuando tenemos clase o cuando no tenemos clase, regresión cuando la variable es continua, clasificación cuando la variable es discreta, ¿vale? Y tenemos que crear fronteras de decisión. Voy a ir avanzando un poquito más. Un dataset de regresión clásico, por ejemplo, puede ser el de iris, iris cuando tenemos una variable de clase, en este caso es la longitud de la raíz, predecirla en función de la anchura y longitud del pétalo y del sépalo. Y lo que hay que predecir es un número, hablaremos de regresión. En el caso de los mismos datos de iris, pero donde la clase es la especie, pues esa especie es discreta y estaríamos hablando de clasificación, ¿vale? Vale, después otras técnicas que están dentro del paraguas del aprendizaje no supervisado, de forma clásica tenemos el clustering y las reglas de asociación, ¿vale? Más adelante podríamos dedicar un seminario nada más que a esa parte. Y bueno, esta actividad me la voy a saltar, voy a ir directamente a Orange, aquí. Vaya, ahí. Vale, Orange es una herramienta visual, ya digo, no requiere programación y vamos a descargárnosla, si no la tenéis descargada, y vamos a empezar a usarla para hacer unos primeros análisis, ¿vale? Ya digo, una herramienta que va a incluir todas las etapas de la minería de datos, desde la adquisición de datos la podemos adquirir de ficheros CSV o ficheros Excel fundamentalmente, hay otros formatos también secundarios. Podemos adquirir datos de base de datos haciendo consultas SQL, hay un nodo para conectarse a una base de datos tipo PostgreSQL, hay adaptadores también para Oracle, podemos programar nuestro nodo para conectarnos a otra base de datos si lo quisiéramos también. Podemos adquirir datos de servicios web, bien por programación o bien porque hay un plugin para desconectarse a ciertos datos públicos. No hay nodos para hacer web scraping, por ejemplo, pero podríamos programarlo, utilizando alguna librería de Python, Beautiful Soup o algo así. También cubre las partes de aprendizaje supervisado, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación, visualización y me quedo corto, quedan muchas cosas ahí que también tiene Orange.
Orange tiene una interfaz visual para el desarrollo de la experimentación, no es necesario saber programar, es open source, tenemos el código abierto para verlo y es gratuito, es multiplataforma también, funciona en Windows, en Macintosh y en Linux, ¿vale? Es una distribución basada en Python, el software. El enlace para ver el software y descargárselo, ver la documentación, lo tenéis ahí. Y las características fundamentales de Orange: tiene una visualización interactiva, esto es muy interesante, ahora lo vamos a ver. Como conectemos los nodos nos va a hacer que los estudios tengan unos resultados inmediatos con los cambios de todos los nodos de los cuales depende, con lo cual creamos unas cadenas de comunicación bastante interesantes para hacer ensayos muy rápidos. Va a requerir una programación, pero no es con un lenguaje de programación, sino es visual. Pero igualmente tenemos que pensar en qué va antes y qué va después, y qué se va a unir y en qué punto, y cuándo se separa, o sea, es una forma de programar también, y va a tener la capacidad de ser ampliado este software, bien con, se le llaman add-ons o plugins, bien con unos que vienen de serie, de forma oficial, que vais a ver que no son pocos, están muy bien, pero también programados, y es la segunda parte del seminario, podemos programar nuestros propios add-ons, ¿vale? Ahora vamos a ver este software, podemos generar informes también, está por aquí, está muy interesante, todos los resultados que nosotros queráis incluir en el informe lo vais añadiendo en el informe y después lo podéis exportar en formato PDF, formato HTML, en formato report, que es típico, es propio de Orange. Fundamentalmente Orange se basa en un concepto que es el concepto de workflow, flujo de trabajo, ¿vale? Un flujo de trabajo es un diagrama. Básicamente es un diagrama que contiene una serie de elementos que llamaremos nodos. A estos elementos se le llaman nodos o widgets también, ¿vale? Es lo que vamos a programar en la segunda parte. Vamos a desarrollar varios widgets. Bueno, pues esos nodos se refieren a un proceso, hacen algo, bien porque captan datos y los devuelven, o bien porque son algoritmos de entrenamiento, o sea, algoritmos de entrenamiento de modelos, y están por aquí indicados. Hay otros procesos que hacen evaluaciones y validaciones, otros que presentan resultados, etcétera, ¿vale? Cada uno hace diferentes funciones. Los códigos de colores están asociados a determinados tipos de nodos por categoría. Ya vais viendo el tema de los colores, porque me gusta a mí tanto ahora. Vale. Bueno, ahí están los widgets, los nodos, y estas uniones que veis por aquí se le llaman canales, ¿vale? O enlaces entre unos nodos y otros. Y además todos los nodos tienen lo que se llama unos puertos o canales de entrada y unos puertos o canales de salida, ¿vale? Como todo proceso de un sistema de información tiene una entrada, un proceso y una salida, pues aquí igual, ¿vale? Hay cierta compatibilidad, yo no puedo conectar un nodo con otro que no sean compatibles, ¿vale? Dependiendo del tipo de datos que se entrega por aquí, puede ser o no compatible con la entrada de otro nodo, ¿vale? Entonces tenemos que pensar eso. Vais a ver que es muy intuitivo que se puedan conectar. Así que bueno, cuando desarrolléis los nodos que vais a hacer la segunda parte del seminario, tened en cuenta que vais a desarrollar un código de Python que va a recibir unas entradas y tiene que devolver unas salidas, ¿vale? Y vosotros decidís cuántas entradas y cuántas salidas necesitáis para vuestros nodos, ¿vale? Hay nodos que no tienen entrada, por ejemplo, o hay nodos que no tienen entrada pero no tienen salida, ¿vale? Puede suceder, o hay nodos que tienen ambas cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se está haciendo una comparativa de diferentes algoritmos con un mismo conjunto de datos, se está sacando los resultados de las predicciones, se está haciendo una matriz de confusión y se está visualizando los datos de la matriz de confusión y se está haciendo un análisis de curvas rojas, por ejemplo, en este workflow. Es una de las cosas que vamos a hacer ahora. Bien, bueno, pues hasta aquí la parte de introducción y voy ya directamente con Orange, ¿vale? Llega el momento de preguntaros si tenéis el Orange instalado o alguien no lo tiene. ¿Lo tenéis todo en algún ordenador por delante? ¿Sí? Vale, pues perfecto. Que sepáis que, bueno, en vuestro ordenador perfecto, y si no los del aula que tiene Windows, se puede descargar el Orange sin necesidad de instalarlo, ¿vale? Lo digo por si hiciera falta. Bueno, pues cuando abrimos Orange, vamos a abrir Orange, ¿vale? Va a salir una ventanita, como veis aquí, que nos va a preguntar qué queremos hacer. Nosotros vamos a abrir un proyecto nuevo, podríamos abrir uno existente o uno reciente. Aquí tenéis un canal de YouTube con vídeos de Orange que está muy bien, son vídeos muy cortos, está bastante bien. De hecho, han añadido un montón de vídeos nuevos que están haciendo un tema de proyecto europeo de explicabilidad y está muy bien.
Esto es para tutoriales, ejemplos y documentación, ¿vale? Del producto, y entramos aquí a New. Pulsamos en New, ¿vale? Bueno, pues Orange tiene dos partes fundamentales. La primera parte es la paleta de widgets o de nodos, que están organizados por categoría. Cada categoría de nodos que trabajan con datos en su acceso y primeras operaciones. Después los nodos que trabajan con transformación de datos. Después tenemos una categoría de nodos que es de visualización, nada más para visualizar. Tenemos otras de modelado supervisado, todo esto es supervisado. Tenemos una parte que es no supervisada, que es toda esta parte de aquí. Después tenemos, y hasta aquí, digamos, lo que viene con la instalación base de Orange. Aparte, podéis instalar paqueterías de nuevos nodos con la opción de, aquí en el menú Options que veis aquí arriba, y en la opción Add-ons. Ahí os va a salir un listado de posibles paquetes que podéis instalar. Cada paquete contiene varios nodos por dentro, uno o varios nodos. Y va a crearnos una categoría nueva, una pestaña aquí de nodos, cada una de las que instalemos. Hay nodos para trabajar con reglas de asociación, por ejemplo, que le gusta mucho a María. Hay nodos para trabajar con datos de informática, nodos educacionales, que son nodos que te describen paso a paso cómo funcionan los algoritmos. Está ahí el CAMIS, está el descenso de gradiente, está la clasificación de la regresión polinomial. Si me da tiempo de explicar alguno de ellos. Está un nodo específico de explicabilidad, que está muy bien. De hecho, yo he empezado a trabajar con Fran sobre esta parte también, y Ángela está trabajando de explicabilidad también, como he comentado. Pues aquí tenéis uno de explicabilidad, con datos georreferenciados en mapas también, una especie de mini GIS ahí incrustado, que está muy bien también. Analítica de imágenes, que está muy bien, tenemos imágenes, las cargamos y nos llama a un servicio web que nos hace un embedding en un vector de números reales con esa imagen, con un modelo preentrenado. Hay diferentes modelos preentrenados que son elegibles desde aquí, y nos da ese embedding. Podemos clusterizar imágenes, encontrar patrones, clasificarlas, etcétera, bueno, lo que sea, eso está por aquí. Podemos trabajar con datos de grafos, ¿vale? Datos que están basados en nodos aristas, por ejemplo, hacer estudio de grafos, como está haciendo Alejandra, por ejemplo, también lo puedo usar por aquí. Podéis trabajar con con nodos que están en desarrollo, se llaman prototypes, son nodos que están desarrollando en Orange, y cuando estén suficientemente maduros, pues lo incorporarán en donde sea ya en sus nodos tradicionales. Yo lo tengo siempre presente porque me gusta descargármelo todo lo último y ver y bichearlo todo, lo tengo instalado. Después tenemos datos de celulares, ¿vale? También está relacionado con Bioinformatics por la parte superior. Datos de espectroscopía de masas, ¿vale? Datos de frecuencias y demás. Tenemos datos para hacer minería de texto, estos dos paquetes para hacer minería de texto, creando un corpus, hacer un análisis léxico-semántico, y podemos podemos crear nuestros propios embedding también de un texto, y podemos agrupar textos, hacer clasificación de textos, etcétera. Podemos trabajar con predicción de series temporales, muchos de nosotros estamos trabajando con predicción de series temporales. Aquí está Arima, Allwinters y alguno más, que es un modelo BAR. Pero, por ejemplo, no tiene los algoritmos, no tiene el enlace de aplicar cualquier algoritmo de regresión con datos temporales. Requiere una transformación que ayuda un poco a la transformación y crear los lags, las ventanas de a pasado y a futuro, pero tiene sus cositas, ¿vale? Yo podría un día dedicarme de explicaros en un seminario la predicción de series temporales, que tiene cosas muy interesantes, y cómo podríamos ampliarla con poco código para suplir las posibles carencias y hacer que sea mejor esa parte de series temporales. Después tiene análisis de supervivencia, predecir cuál es el tiempo que va a pasar hasta que un evento ocurra, sea lo que sea, un deceso o lo que sea. Y después tiene este nodo, World Happiness, súper optimista, que es un nodo que se conecta a un servidor de Open Data y recoge datos macroeconómicos y socioeconómicos a nivel mundial, y tú puedes elegir qué quieres descargarte, y esto es para conseguir datasets y hacer estudios. Bueno, por ahí está todo lo que viene en Orange. Y también fundamental, aquí veis un botón de Add More, ¿vale? En este botón de Add More, ahí me va a preguntar el nombre de un paquete de Python que esté en PyPy. No sé si conocéis muchos de vosotros PyPy, pues es el repositorio oficial de paquetes indexados de Python. Pues si yo desarrollo un widget y me interesa redistribuirlo, pues lo subo como librería de Python a PyPy, le doy un nombre, X, pongo esa X aquí, le doy add y se va a conectar a PyPy y lo va a instalar, y nos va a aparecer los nodos previo reinicio de Orange, ¿vale? Entonces es una forma de no tener que hacer lo que vamos a hacer en este seminario segunda parte que vamos a desarrollar de Orange,
tipo developer, ¿vale? De que me gusta la pantalla negra de fondo y me gustaría instalar mis cositas con líneas de comando. Eso, generalmente a gente que no entiende mucho, pues no podemos redistribuir nuestros nodos de esa forma, ¿vale? Entonces lo subiríamos a Piping y damos las instrucciones para decir que le pinche aquí, escriba algo aquí y le da Enter y ya se instala, ¿vale? Una forma más fácil. Para el próximo seminario, de hecho, quiero hacerlo así, ¿vale? Quiero ya dominar este tema del PyPI, que estamos viendo cómo hacerlo, y cuando lo consigamos, pues los siguientes seminarios lo haremos así, ¿vale? De forma más directa. Bueno, esa es la parte de add-ons, y aquí tengo instalados los nodos que comentaba antes, de prototipos, series temporales, red, grafos, datos referenciados, bla, 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 explicabilidad, ¿vale? Están por ahí. Bueno, pues vamos entonces, una vez dicho la paleta de herramientas, aquí en esta parte de la derecha tenemos un lienzo en blanco para colocar nuestro workflow. Tenemos que ir construyendo el workflow desde cero o bien abrir un asistente y cambiándolo. Bueno, en nuestro caso vamos a partir de cero. Entonces, tenemos que coger estos nodos y colocarlos aquí con un objetivo concreto. Entonces, vamos a cargar, lo primero va a cargar un dataset, un conjunto de datos. Para eso tenemos varias formas. Podemos abrir un fichero. Aquí se permiten varios formatos, CSV, Excel y otros más. Aquí este nodo es para abrir un fichero CSV, pero con más opciones de importación, con cuáles son los caracteres delimitadores de las cadenas, cuál es el separador de campo, si quiero omitir ciertas filas de header, en fin, todo ese tipo de cosas. Este nodo, que es el que vamos a utilizar, se va a conectar a un repositorio online de dataset ya predefinido, que no son pocos, están bastante bien. Y no tenemos por qué descargarnos ningún fichero. Directamente le vamos a decir qué dataset quiero y lo vamos a cargar. También podría conectar una base de datos SQL, podría pintar los datos, que es que por mí haría un seminario nada más de datos sintéticos y puede crear distribuciones de probabilidad, podemos pintar los datos y hacer cosas, decidir los puntos de entrenamiento y test visualmente también, etc. Pues ya eso con más adelante. Y entre otras opciones, ¿no? Entonces vamos a datasets, pinchamos aquí. ¿Cómo se arrastra un nodo, cómo se añade un nodo a nuestro workflow? Pues hay tres opciones. La primera, lo arrastramos, lo pinchamos aquí y lo arrastramos y ahí lo tenemos. Segunda opción, haciendo un solo clic. Le hacemos un clic y ya se nos añade. Tercera forma, botón derecho, aquí en una parte que está en blanco y elijo el que yo quiera. Lo puedo buscar aquí o lo puedo ir a la categoría que yo quiera. Por ejemplo, dataset, pues le doy aquí y ya me añade otro, ¿vale? Incluso hay una cuarta forma en la que yo podría conectar esto. Lo que estoy haciendo, fijaros, voy a repetirlo, he cogido el ratón, me he ido a la interfaz o puerto de salida de ese nodo, hago un clic y suelto aquí al aire, sin ninguna parte. Entonces me va a preguntar qué quiero conectar con ese nodo. Y es una cuarta forma distinta de añadirlo. Aquí podría conectarlo con otro, ¿vale? Eso lo vamos a probar después. Doy a escape para abandonar esa parte. He añadido 3 nodos. Los nodos se pueden reubicar donde queráis, ¿vale? Estos son libres, no hay cuadrícula ni nada, se los podéis mover donde queráis. Puedo coger varios arrastrando, como veis aquí, y los puedo mover de sitio en bloques para reorganizarlo. Puedo hacer zoom, de hecho voy a hacer zoom para verlo un poquito más grande, que lo veáis más grande. Y la tecla comando más, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y puedo borrar, por supuesto. Lo marco, le doy a suprimir, y por ejemplo este también lo suprimo. Y dejo solamente este nodo de dataset, y lo voy a colocar por aquí. Cuando os ponéis en la interfaz de salida, aquí, os dice cómo se llama ese puerto, ese canal de salida, se llama Data, y solo hay uno, porque toda la superficie de la interfaz de salida está marcada cuando me pongo encima. Eso no tiene por qué ocurrir siempre así. Veremos nodos que tienen 2 salidas, entonces va a haber dos líneas segmentadas, porque son 2 salidas diferentes. Aquí nada más que hay una sola, ¿vale? Bien, vamos a hacer doble clic en el nodo, y eso lo podemos hacer con cualquier nodo para configurarlo o para ver los resultados directamente del nodo. Simplemente doble clic en el nodo datasets y nos va a salir una ventanita donde podemos elegir qué dataset queremos cargar, ¿vale? Aquí hay un montón de datasets. Cada uno de los datasets tiene mucha información. Viene el título del dataset, el tamaño que ocupa, el número de instancias o filas que tiene, el número de columnas o variables que tiene, el target si es numérico o es categórico, va a condicionar si estamos en clasificación o regresión, y los tags o tipos de datos que contiene, si son de biología, etcétera, ¿vale? Bueno, podemos filtrar por lo que queramos. Ahora, si le damos a Target, me ordena todos los datasets que son de aprendizaje no supervisado porque no tienen clase,
Después tenemos todos los que son de clasificación y por último, todos los que son numéricos, los que son de regresión, y aquí abajo nuevos más que son de aprendizaje no supervisado, que no tienen clase, ¿vale? Eso sí, pincho aquí en la columna target. Bueno, vamos a cargar un dataset que es el dataset de Breast Cancer, Wisconsin. Este que está aquí. Si ponemos aquí en este buscador Breast, por ejemplo, pues nos va a salir Breast Cancer, Wisconsin. Fijaros, un dataset se puede encontrar en 3 estados posibles. Un dataset que no aparece nada aquí es que es un dataset que está disponible online, pero no lo tenemos todavía ni descargado. Un dataset que está en gris significa que ya se ha descargado antes y lo tenemos ya cacheado en nuestro equipo, no tenemos que volver a descargarlo. Y si está en verde, significa que está descargado y además está ya abierto. Abierto significa que ya están los datos por aquí deseanditos de salir, ¿vale? Están ya ahí preparados para conectarlo con otra cosa. En mi caso ya los tengo yo preparados. Que no, le dais doble clic y ya se va a descargar en ese momento, ¿vale? Si tenéis conexión a internet no debería haber ningún problema y descargarse, ¿vale? Me vais contando si tenéis cualquier duda, ¿eh? Vale, ¿qué vamos a hacer con esos datos si ya están cargados? Pues vamos a verlo. ¿Cómo los podemos ver? De 1000 formas. Primera forma, en forma de tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de aquí un enlace, ¿lo veis? Soltamos aquí y vamos a elegir el nodo Data Table. O si no lo buscamos aquí, lo ponemos Data Table y acabamos de conectar un nodo con el siguiente. De esa forma, si abrimos ahora este Data Table, hacemos doble clic, podemos ver los datos que hemos cargado. Aquí vemos todos los datos que tienen, las columnas son todas numéricas y además la clase es categórica y además tiene 2 valores posibles nada más, benigno o maligno. Son datos de diferentes pacientes, tejidos de pacientes. Ahí están las propiedades de ese tejido y aquí está si es un tumor maligno o es benigno, ¿vale? Hay 683 filas, hay 9 atributos y el target tiene 2 valores posibles. No hay metadatos, que podría haber dado metadatos, los nombres de los pacientes, los ID o algo así. Son datos que no se usan en el modelado, pero que acompañan a esos datos para hacer algún estudio o alguna información extra. Y además podemos, como veis aquí, visualizar los valores numéricos. Si quisiéramos, le damos esta opción y nos va a salir unas barritas asociadas a cada una de las variables y el tamaño de la barrita es proporcional al valor con respecto a su mínimo y máximo de la columna en la que se encuentra. Y además el color se asocia automáticamente a cada clase a la que pertenece. Como solo hay 2 clases, hay 2 colores, el azul y el rojo por defecto. Los colores, por supuesto, se pueden cambiar también. Si queréis hacer algún estudio previo, podéis pinchar en una de las columnas, por ejemplo en esta, en la primera, de forma descendente, por ejemplo, y podéis ver que esta columna se asocia con valores muy altos, también con ciertos valores altos por aquí, y también con tumores malignos. Entonces aquí directamente puedes ver dónde están concentrados los datos, si están en tumores malignos o benignos. Ahí arriba era todo maligno y ahora aquí abajo empieza a ser casi todo benigno, como veis. Luego, simplemente ordenando por una columna, podéis observar cómo se ordenan o no los datos de la clase, con lo cual te puede hacer una idea previa de las relaciones que puede tener un atributo con la clase. Cierro por aquí mi data table, ¿vale? Estos enlaces que estáis aquí se pueden borrar sobre el enlace. Pincho en el enlace y le doy a suprimir. Y si yo pincho y si veo el data table, no tiene nada, ¿vale? Si este data table lo dejo aquí al lado, fijaros, si pincháis aquí en Orange, en la ventana, por ejemplo, en esta ventana de Orange, a vosotros no os va a aparecer esta ventana, se va a ocultar en segundo plano, seguramente, la tendréis detrás. ¿Por qué se me queda a mí delante? Porque yo tengo marcado una opción y os recomiendo que la marquéis, creo que es mejor así. Aquí en View le dais a Display Widgets on Top. Eso va a hacer que todas las ventanas que tengáis abiertas están siempre visibles. Así podéis verlas a la vez que cambiáis cosas por aquí, ¿vale? Si lo tenéis así, si lo marcáis, ahora puedo enlazar este nodo con el siguiente y se me va a actualizar directamente los datos. Esto es para que veáis la capacidad reactiva que tiene Orange a cualquier cambio en el workflow. Va a actualizarse todas las visualizaciones que tengáis abiertas, ¿vale? Eso es lo que hablamos antes como visualización interactiva, donde lo explicaba antes. Bien, cerramos por aquí. Podemos visualizar los datos también de forma gráfica. Para eso unimos desde aquí este mismo workflow, este mismo nodo, hacia esta parte y vamos a buscar un nodo que se llama Scatterplot. Para eso ponemos sc de Scatterplot y ya tenemos aquí una gráfica sencilla.
abrimos doble clic ese scatterplot y ampliamos la ventana para verla mejor. Aquí tenemos una proyección concreta en 2D de dos variables del conjunto de datos. Tenemos, por ejemplo, en mi caso tengo marginal adhesion y normal nucleoli. Creo que en vuestro caso os debe aparecer las dos primeras, que sería como esta clump thickness y la de unit cell, ¿no? Creo que es esta. Vale, entonces podéis ver en la leyenda que tenéis aquí abajo, te dice si el punto es benigno, maligno y el código de colores. Esa leyenda la podéis arrastrar, ¿lo veis? La arrastro y la pongo aquí para que se vea mejor. Entonces te está diciendo cómo se separan los puntos o no en la proyección en estas dos variables, ¿vale? No todas las variables separan por igual los puntos rojos de los azules. Eso va a depender de la dependencia que tienen las variables con la clase. Pues hay un botón que se llama Fine Informative Projection, que es este de aquí. Si le damos, vamos a poder darle al Start para que inicie un procedimiento que me va a encontrar todos los pares posibles de variables de mi dataset y cuáles son los que mejor describen o mejor separan los colores. Colores, lo que pongamos aquí. Si los colores es la clase, pues la clase. Si ponemos otra variable, pues la que pongamos. Va a encontrar qué par de variables discrimina, separa mejor o reduce entropía, en definitiva, a los diferentes valores que tenga esta variable de color. Entonces, si le damos aquí a Start, nos va a encontrar, después de un tiempo que tarda, cuál es el par que mejor separa los colores. Podemos clicar aquí directamente y ya nos saca la proyección en ese par de variables, ¿vale? Podemos elegir otra y se nos cambian las proyecciones. Y eso va en un ranking decreciente de ese poder discriminador. Yo me voy por aquí y conforme voy cambiando, los puntos cada vez se van pudiendo distinguir menos los que son los rojos y los azules, ¿vale? Se ve la idea, ¿no? Y además podemos crear como zonas de influencia basado en vecindarios. ¿Cuáles son las áreas de mi espacio de atributos, de estos atributos, que están más cerca del punto de una clase que las de otra? Y colorear todo el espacio como si fuera una rejilla. Para eso le damos a este botón de Show Color Regions y nos va a crear esas áreas de influencia, para tener una idea de localmente, si para valores menores de ambas variables, los datos suelen ser de tumores benignos, y para valores altos de las dos variables, suele haber una tendencia de tumores malignos, por ejemplo, ¿vale? Podemos crear restas de regresión para añadir la relación de las dos variables, como veis aquí, y además para cada punto, o sea, esta línea que le he dado aquí, Show Region Regression Line, la línea negra es la relación lineal que existe entre estas dos variables para todos los puntos, y parece que hay una tendencia creciente, ¿vale? Con un coeficiente de correlación de 0,69, una pendiente positiva. Pero además me va a pintar dos restas adicionales. ¿Por qué dos restas? Porque hay dos valores de la clase, dos valores de color aquí. Entonces solamente va a pintar la resta de regresión solo de los puntos rojos entre estas dos variables, solo para los puntos rojos. Y la azul me va a encontrar la relación lineal entre estas dos variables solo para los puntos azules. Con lo cual puedo comparar las tres restas entre sí para saber qué diferencias aporta la relación lineal entre los tumores malignos, benignos o con respecto al total, como una situación de control, ¿vale? Eso también estaba por ahí y se podría ver, ¿vale? Si un gráfico nos interesa como nos ha quedado, pues esto se puede hacer zoom, ¿vale? Yo puedo hacer el zoom que quiera, sin pasarme. Le doy aquí para volver a como estaba. Puedo hacer zoom que quiera. Cuando yo creo que esto me gusta porque lo voy a incluir en mi estudio, me interesa, pues todos los nodos, casi todos los nodos, tienen aquí dos botones abajo, chiquititos, pensados para no poderse ver bien. Que es el disquete y una especie de folio que está al lado. Si le dais al disquete, podéis guardar este gráfico, por ejemplo, en formato PDF, en formato SVG, los dos son vectoriales, o en formato PNG, por ejemplo. Incluso podría exportar el código de Python que usa la librería Matplotlib, creo, lo ponéis, para generar el propio gráfico, ¿vale? En Matplotlib. Entonces, si yo lo guardo en PDF y le pongo aquí gráfico, pues después lo exporta con bastante calidad, ¿vale? Aquí me voy a escritorio, lo tengo por aquí, lo doy doble clic para abrirlo y aquí lo tengo, ¿vale? Este gráfico aquí en PDF. Entonces está muy bien para incluirlo en vuestro artículo de LaTeX y lo tenéis por aquí, ¿vale? Después, no solamente en PDF, sino también podéis crear un informe, ¿vale? Es decir, si yo abro este nodo y le doy al botoncito del folio que aparece aquí abajo, ¿vale? Pues me abre una ventana, que me la he dejado por aquí en alguna parte, aquí detrás, esta ventana, que es la ventana del informe, del reporte.
Es una única ventana de informe para todo el workflow, es compartida. Entonces lo que hago es, abro diferentes widgets, o sea, diferentes ventanas, y le voy dando a esta ventana y voy agregando cosas de diferentes puntos del workflow que yo quiera, en el orden que yo quiera. Y se me van añadiendo aquí. De tal manera que ahora mismo solamente tengo como una página dentro de mi informe. Ay, la acabo de borrar, te he contado, espera. Le doy aquí otra vez. Ya la tengo aquí. Entonces, este informe ahora mismo, voy a cerrar de hecho esta ventana, aquí, tiene puesto el gráfico, está el gráfico. Y además aparece un área debajo de comentarios, editable. O sea, yo tengo el gráfico y aquí edito. Este es el gráfico producido por el dataset de Beas, Wisconsin, quedando 3 restas de regresión, bla, 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 y lo cuentas por aquí. Después más adelante haremos aprendizaje supervisado, comparativa de métrica, lo añadimos aquí. Y cuando lo tengamos, todo lo que necesitemos ver, le damos a Save o a Print para guardar ese informe. Y nos saca un informe con todas las páginas de todos los resultados que hemos obtenido, con nuestros propios comentarios también, ¿vale? Luego está bastante bien. Vamos, está bien para informes más informales, pero para un artículo hay que escribir el artículo y hay que importar los gráficos con calidad, con PDF, no va de esa forma, pero bueno. Para guardarlo se guarda en HTML, en PDF y en formato report, que es propio de Orange. Bueno, vamos a hacer un aprendizaje supervisado ya, ¿vale? Este nodo lo voy a echar un poquito abajo, como veis, porque voy a hacer más cosas por aquí, para dejar un poco de espacio. Y ahora, para hacer aprendizaje supervisado, vamos a tener un nodo principal que tenemos que utilizar, que es el nodo Test and Score. Entonces nos vamos a ir aquí a la paleta de nodos y vamos a ir a la parte de Evaluate. Y aquí vamos a coger el nodo Test and Score, que lo tenemos por aquí, y lo vamos a arrastrar, que es esta probeta que veis ahí. ¿Ese nodo para qué sirve? Sirve para validar y evaluar una serie de algoritmos en un determinado conjunto de datos, siguiendo alguna estrategia de validación cruzada, all-out, con repeticiones, sin repeticiones, etc. ¿Vale? Vamos a abrirlo. Vamos a abrir ese nodo que ahora mismo no está conectado con nada. Luego, si le doy doble clic, me voy a ver una ventana en blanco sin nada, pero que está preparada para albergar los diferentes resultados de los métodos y el tipo de validación, ¿vale? Aquí ya estáis viendo que admite que validación cruzada, indicarle el número de bolsas entre una lista de opciones posibles, no le puedes poner 16 bolsas, no, a lo mejor no viene esa opción. Validación cruzada estratificada, como ya sabéis, para distribuir la frecuencia de los diferentes valores de la clase, que haya una proporción igual en todas las bolsas. Validación cruzada por un determinado atributo categórico, que está muy bien, ¿vale? Si yo tengo datos, por ejemplo, ¿qué digo yo? Bien, por ejemplo, un caso, estoy acordando de ti, Pablo, que trabajas con datos de ecología y datos de árboles, ¿no? Había diferentes tipos de árboles. Oye, pues me interesaría saber áreas de influencia, ¿no? Pues esta parte de árboles tiene caracterizada de una forma, esta otra, y yo tengo creado como una especie de clústeres. Y tengo una columna en mis datos que me dice al clúster o al grupo de árboles que pertenece. Y me gustaría hacer una validación del tipo, dejo un grupo de árboles fuera, entreno con el resto y hago predicciones contra ese grupo, para ver cómo me ayuda el resto de áreas o el resto de clústeres contra ese objetivo. Y mover ese objetivo contra todos los posibles usando el resto como entrenamiento y ese como test. Y hacer todas esas iteraciones automáticas. Bueno, pues marcas aquí cómo se llama esa columna y te lo hace todo lo que acabo de decir. Te ahorra bastante programación, ¿vale? Como estás viendo, pues sería para hacer ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo en agricultura, para las campañas. Dejar una campaña fuera, utilizar el resto como entrenamiento. O para lugares, explotaciones agrícolas. Pues utilizo el resto de explotaciones agrícolas y dejo una como objetivo, ¿vale? Puede ser espacio, tiempo, épocas, clústeres, lo que sea. O tipos de pacientes, bueno, lo que queráis. Random Sampling es una muestra aleatoria para test y otro para entrenamiento, al porcentaje que queráis y con un conjunto de repeticiones. Estadísticamente habría que hacer repeticiones y sacar unas métricas promedio para que tenga más validez, más solidez estadística. Eso lo tiene por aquí ahora. También si queréis estratificar list one out, que es una vez en cruzada donde el número de bolsas coincide con el número de ejemplos que tiene. El test on training data es para evaluar el posible sobreajuste, porque entreno con unos datos y hago las predicciones sobre el mismo conjunto de datos. Y test on test data es para conectar al nodo test and score los conjuntos ya previamente divididos en training y test, que muchas veces nos pasa que tengo ya los ficheros ya de training y test independientes. Bueno, pues los cargo en dos nodos de carga de ficheros y los dos los conecto al test and score y marco esta opción
para que considere uno como train y otro como test. No me haga ningún invento de esto, sino que me lo considere ya la partición hecha. Ni repeticiones ni nada. Coge esa única iteración de coger ese train y ese test, ¿vale? Esa es la última opción. Vale, este nodo lo vamos a dejar por aquí y vamos a conectar el nodo dataset con el nodo test and score. ¿Qué pide test and score? Los datos y los algoritmos, ¿vale? Los datos, conecto primero este conjunto de datos con el test and score. Ahí, lo he conectado, he ido muy rápido. Aquí, fijaros, ojo, cuando lo vaya a conectar, que tiene 4 puertos de entrada, ¿lo veis? Data, test data, learner y preproceso, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a conectar en data, ¿vale? ¿Data para qué sirve? Para ahora hacer una variación cruzada o una partición interna, o lo considero como un training. Sí, dime. Por lo menos nosotros traemos no nos sale eso. ¿No salen las subdivisiones? Yo creo que va automático. Ah, venga. Pues nada, lo hacemos. Eso es porque las últimas versiones de Orange lo tiene, yo lo he activado y no viene por defecto. Os digo cómo activarlo, si queréis, ¿vale? Si no lo activáis no hay ningún problema, os digo ahora también cómo proceder. Si en Orange nos vamos a preferencias, ahí viene una opción que es aquí, Show Channel Name Between Widgets. Si lo marcáis, creo que estaría desmarcado. Si lo marcáis y le dais a esa opción, yo por ejemplo la acabo de quitar para ver la diferencia. Ah, no, ¿esa no es? ¿O requiere reiniciar? A ver. Esa la tenemos activada. O sea que... ¿La tenéis activada? Ah, pues entonces no es esa. Pues una de estas, aquí. Es justo de encima. Ah, ya la por la que, ya lo he quitado. Es esta de aquí arriba. Es la que tú ibas a decir, no Pablo, la de arriba. Eso es. La de Open Anchor. Open Anchor Sum Over. Este de aquí. Que es la que tenéis que marcar si queréis que os saque el desglose de posibles puertos de entrada y de salida. Lo marco. A mí es que me gusta verlo así, pero si lo marco, ya elegís el de data, ¿vale? En cualquier caso, lo que yo iba a decir antes, si esto no estuviera aquí marcado y dividido, yo le puedo dar doble clic al enlace. Doy doble clic aquí al enlace y me pregunta dónde quiero conectarlo. Y yo puedo quitar este enlace y cambiarlo. Por ejemplo, yo pincho en este segmento un clic, un solo clic, ya lo quito. Y ahora arrastro desde este círculo a donde yo quiera, aquí o aquí. Luego puedo cambiarlo mediante este cuadro de diálogo, ¿vale? Le voy a cancelar porque lo quería en el otro. Pero aparte, si me pongo aquí encima, sé ya el puerto al que está conectado. Para mí es más visual dejarlo así, ¿vale? Pero... bien, ¿no? Bien, pues ahora cuando tenemos este conjunto de datos, fijaros, ya se me ha actualizado un poquito la ventana. No hay resultados, pero hay métricas. ¿Os fijáis? Ya hay métricas concretas. ¿De qué son métricas? ¿De clasificación o regresión? A ver, los que estáis estudiando. Bueno. Son de clasificación. ¿Vale? Porque ha detectado que la clase es categórica, ¿vale? Por eso ha puesto clasificación. Si no hubiera puesto las métricas de regresión. Y ahora los algoritmos. ¿Cómo conectamos los algoritmos? Bueno, pues los tenemos todos aquí en la parte de model. Y vamos a añadir un par de algoritmos. Por ejemplo, el vecino más cercano, que lo tenemos aquí. Está el vecino más cercano. Os explico por encima. Este clasificador o regresor constante es un clasificador regresor dummy, que lo que hace, en el caso de clasificación, coge el conjunto de entrenamiento, calcula cuál es la clase más frecuente, la moda de los valores de la clase, y eso es lo que siempre predice en el conjunto de test. En el caso de regresión, hace una media de todos los valores numéricos de la clase del entrenamiento y predice siempre ese mismo valor de media. Los típicos dummy regresor, dummy classifier de Secaler, los que lo conozcáis. Después, el CN2 Rule Induction para inducir reglas de decisión, son reglas de asociación donde el consecuente se ha establecido en la clase. Esto es para calibrar el umbral de probabilidad y la distribución de probabilidad de las predicciones que saca cualquier clasificador binario, solo vale para los binarios, y te ajusta ese umbral automáticamente para maximizar una métrica. Accuracy, F1, la que queráis. Aquí está el vecino más cercano, aquí están los árboles de decisión y de clasificación, los dos en el mismo algoritmo. Si no recuerdo más, el CART, que viene ya en Secaler. El algoritmo de Random Forest, el de Gradient Boosting, máquina de vectores de soporte, regresión lineal, regresión logística, redes bayesianas, ensemble por boosting, a la DABUS en concreto. Este está muy bien porque te permite elegir tú la fórmula que quieras ajustar y qué parámetros y dónde quieres mover los parámetros y te ajusta esa fórmula. Redes neuronales, le puedes poner el número de capas, el número de neuronas que quieras red, pero esto es siempre feed forward, fully connected.
Este es el descenso de gradiente estocástico para una regresión lineal, ¿vale? Que va más rápido que el otro porque es estocástico, hace un muestreo de los conjuntos de cada iteración. El stacking para hacer un ensemble basado por la tercera típica forma de hacer ensemble, que es mediante stacking. Ahí puedes configurar el stacking como tú quieras, es heterogéneo. Yo puedo conectar una red neuronal con un árbol de decisión, con otro, y elijo cuál quiero que sea meta-learner y cuál quiero que sea los learners, ¿vale? Si conocéis stacking como va, se puede añadir por aquí. Y podéis cualquier modelo entrenado guardarlo en disco en formato Pickle, en formato de librería Pickle de Python, y podéis cargarlo. Con lo cual guardáis algo y después lo podéis cargar o en el propio Orange, o desde código Python, o desde un servidor, donde queráis. Ese modelo es compatible, ¿vale? Luego está muy bien en ese sentido para aprendizaje supervisado. Vamos a coger KNN y lo vamos a colocar aquí. Y una de las cosas importantes que yo quería comentaros es que los algoritmos de aprendizaje supervisado, como este por ejemplo, tienen un doble uso. Y eso es lo que después Fran va a explicaros en la segunda parte. El doble uso es que se puede utilizar como algoritmo o como modelo. Y hay una diferencia. ¿Cómo se utiliza como algoritmo el propio KNN? Pues conectando en su salida el algoritmo con el Desert Score, y el enlace se llama Learner, que es el aprendedor, el algoritmo de aprendizaje. No se le da por aquí ningunos datos, sino que lo que devuelve es el propio algoritmo de aprendizaje. Y este Desert Score es el que hace que con los datos y el algoritmo ya produce las particiones de validación y saca las métricas. Eso es lo que vamos a hacer. Y hay otro uso, que es que este algoritmo le paso unos datos, paso del Desert Score, me olvido, le paso unos datos y lo que me devuelve es el modelo entrenado con esos datos, ¿vale? Entonces, y su salida se llama model, no se llama learner, se llama model, ¿vale? Por eso si yo me pongo aquí encima, vais a ver que está el learner y el model, las dos posibles salidas. Y son independientes, eso es importante. Yo puedo usar este mismo nodo para entrenar con un conjunto de datos igual al modelo y a la vez usarlo como learner contra el Desert Score. Y no se interfieren, son datos y estudios completamente diferentes. Eso hace que no tenga que coger el nodo, copiar, porque esto se puede copiar y pegar. Arrastras nodo, lo copia, lo pega, toda la parte que tú quieras. Y no tendría que volver a duplicar. Con ese mismo nodo me vale para las dos cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a conectar la parte de learner con Desert Score. Y en cuanto que lo haga, lo voy a conectar con la entrada compatible que es learner. En cuanto que lo haga, se me va a actualizar la ventana. Le doy y ya lo tenemos aquí. Nos dice que el algoritmo KNN, esta etiqueta se puede cambiar, se puede llamarle como queráis al algoritmo, ha sacado un área abajo de la curva ROC de 0,98, una classification accuracy, que es la exactitud, la porcentaje de acierto, tanto por 1, 0,96. Una F1, la medida de F-measure, que es la media armónica entre la precisión y el recall, 0,96, precisión 0,96, recall 0,96. Pero precisión, recall y F1 con respecto a qué clase, podéis preguntar, porque los demás no afecta, pero dependiendo cuál consideres como clase positiva, los resultados van a cambiar. Entonces, aquí se puede elegir cuál quieres que sea la clase positiva. Puedes elegir que sea la benigna o la maligna, o hace una media de las dos. Si yo pongo la benigna, esta es la tasa de acierto de true positive con respecto a la clase benigna considerada como positiva, y la otra negativa. Lo podéis hacer al revés, para la maligna, o lo podéis hacer la media de las dos, que está sacando las métricas F1, precisión recall, de ambas clases, tanto una considerada como positiva como la otra, y después hace un promedio, ¿vale? Vale, y está haciendo una validación cruzada con 10 bolsas. Obviamente, si yo cambio aquí la validación y le pongo, por ejemplo, 10 bolsas, se va a recalcular los resultados, ¿vale? Esto se actualiza en tiempo real. Puedo poner aquí la clase benigna y tengo aquí ese resultado, ¿vale? Lo voy a dejar así, con clase benigna y validación cruzada con 10 bolsas, sin estratificar. Lo cierro por aquí, o sea, lo he hecho un poquito aquí, lo pongo más chiquitito, y ahora vamos a añadirle nuevos algoritmos. Vamos a probar, por ejemplo, tree, decision trees. Lo agregamos por aquí abajo y lo vamos a conectar la parte de learner con el Desert Score, aquí. Y ya tenemos los resultados allí actualizados, ¿vale? Como podemos ver, tenemos el F1 ha salido mejor con KNN que con trees, por ejemplo, ¿vale? Con la configuración por defecto de hiperparámetros de los dos algoritmos, ¿vale? ¿Cómo se cambian los hiperparámetros de un algoritmo? Pinchando doble clic en el nodo correspondiente. Por ejemplo, KNN, si le damos doble clic, podemos ver que ahora mismo está configurado con 5 vecinos más cercanos, con una distancia euclídea y con un pesado, con una ponderación de vecinos proporcional de forma uniforme a la distancia al vecino, ¿vale? Se podría cambiar aquí la métrica de distancia que queremos usar entre esas 4, el número de vecinos,
Por ejemplo, en vez de 5 vecinos le pongo un vecino. Le doy a Enter y automáticamente tengo allí los cambios ya reflejados en la tabla, ¿vale? Si yo quiero comparar dos parametrizaciones, por ejemplo, aquí tengo mi KNN con K igual a 1, ¿no? Podría titular la KN1 N1 en el nombre. Creo que es aquí donde tiene efecto el cambio. Le doy a Enter y allí se me pone KNN1, ¿lo veis? Lo dejo KNN1 porque es un vecino más cercano. Pero ahora puedo coger este nodo, puedo coger un KNN, otro de aquí mismo, lo coloco por aquí y a este le voy a llamar KNN5, por ejemplo, y le pongo, está puesto, 5 vecinos, ¿vale? Y entonces yo ahora este algoritmo también lo conecto con el T-SAN-Score y ya tengo la comparativa de KNN5, KNN1 y TRI, por ejemplo, ¿vale? Y así con todos los algoritmos, ¿vale? No por agregar más algoritmos vais a aprender más ahora. Ya cogéis cualquiera y lo vais conectando y se van conectando todos al T-SAN-Score. Y podéis cambiar el tipo de validación, tenéis la tabla de resultados por allí. ¿Hasta ahora bien? Nada, va bien, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Algún tipo de ajuste de parámetros automatizados? No tiene mucho de eso, ¿qué va? Lo único que tiene, y no es un hiperparámetro, realmente es el umbral de decisión de un clasificador. Tradicionalmente, Sí, lo que comentaba antes, calibrated labeling. Es una calibración, pero de hiperparámetros no la tiene. Eso es una cosa interesante que amplía Neuronas. Puedes crear un nodo que reciba un learner y coja sus hiperparámetros y cree una estrategia de búsqueda para encontrar con un conjunto de test, para un conjunto de training, uno de validación, y ya te ajusta los hiperparámetros. Eso es interesante, pero no lo tiene. Vale, bueno, pues en el poquito que me queda, que ya he hecho, digamos, el ciclo completo que quería comentar, antes de que empiece Fran, comentaros, el nodo T-SAN-Score que hemos obtenido por aquí, se puede ver las predicciones que ha hecho, ¿vale? Podemos ver las predicciones que ha obtenido, ¿vale? Con lo cual, estas predicciones están disponibles por aquí, y puedo también sacar los resultados de evaluación aparte para analizarlos. Vamos a hacer los dos casos y con eso acabamos, la primera parte. Si le damos aquí a predicciones y lo arrastramos hacia afuera, lo podemos conectar, por ejemplo, con un data table. Y abrimos el data table y lo que nos saca, fijaros, es lo siguiente. Lo voy a ampliar. Tenemos en ese data table, bueno, lo voy a repetir, no habéis perdido, desde aquí conecto a un data table, ¿vale? Desde la salida predictions hacia un data table del T-SAN-Score. Entonces en esta tabla lo que me sale es la clase real, que es esta de aquí, la clase predicha por el algoritmo KN1, la clase predicha por el algoritmo TRI, la clase predicha por el KNN5. Por ejemplo, aquí han acertado los tres. Estos casi todos son aciertos, es que era un 0,98 de acierto. Va a ser difícil encontrar dónde están los fallos ahí. La cuarta tienes una... Ah, la cuarta hay una... aquí, mira, se ha equivocado el KNN1. Bien visto, Pablo. Vale, aquí un error, los otros dos han acertado. Y ahora, no solamente da las predicciones, sino que da las probabilidades. Las probabilidades quiere decir, cada algoritmo te va a sacar una columna diferente por cada valor distinto que tenga la clase. Si la clase es binaria porque tiene dos valores distintos, pues saca dos probabilidades. En este caso KNN1 no puede dar más probabilidades que 1 o 0, porque solamente tiene un vecino más cercano. Si al menos tuviera 2 o 3 o vecinos más cercanos, ya puede tener una probabilidad, porque haya dos vecinos de una clase y otro de otra, entonces ya son 2 tercios, 0,66, ya saca probabilidades. Con un vecino no. Pero por ejemplo KNN5, que tiene 5 vecinos, puede ser múltiplos de 5, ¿vale? O sea, 1 partido por múltiplo de 5, que sería 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 o 1. Que son los valores que vemos por aquí. Son las probabilidades que saca para benigno y maligno. Y en el caso de TRI, si ya va a depender de la probabilidad de la cobertura y el error que tenga la hoja con la cual se haya hecho cada predicción, te va a dar una probabilidad. Y esa probabilidad la podemos ver por aquí. Fijaros que las probabilidades podemos ver en los casos de fallo, si hubiera algún fallo de TRI por aquí, que viéramos más o menos, pues veríamos si las probabilidades están más o menos repartidas. Un algoritmo que falla, pero además sus probabilidades son del 0,51 o 0,49, no estaba tan seguro de su propia predicción. Y quizá podemos restarle un poquito de penalización a esa predicción, ¿vale? Ese análisis de probabilidad las tenemos por aquí, las podemos ver, podemos ordenar por las predicciones más certeras, las menos certeras, cuáles son las predicciones que están a la mitad, en fin.
Puedo hacer gráficas de esta parte, todo. Cierro por aquí, tenemos el análisis ese de las predicciones. Y la evaluación de resultados la puedo colocar por aquí. Y podemos hacer una matriz de confusión conectándolo con la Confusion Matrix. Le damos doble clic y vemos aquí la matriz de confusión del algoritmo que queráis. Marcáis un algoritmo, por ejemplo KNN1, y veis la matriz de confusión de ese algoritmo. Aquí tenéis los aciertos en azul y los fallos que están en rojo, ¿vale? Clase A real, clase predicha. Fijaros que este algoritmo, el KNN1, ha tenido 12 más 20, 32 fallos. Sin embargo, el KNN5, por ejemplo, ha tenido solamente 9 y 11, como veis por aquí, ¿vale? Los falsos positivos y los falsos negativos. Si quiero ver dónde están localizados esos errores, fijaros, una cosa muy interesante que tiene Orange es que puedes conectar lo que selecciones aquí en la matriz de confusión y resaltarlo en cualquier tipo de gráfico o tabla. Por ejemplo, si yo cojo este enlace de data que tenemos por aquí a la salida, fijaros que tenemos dos, los datos totales y los datos seleccionados. Si le doy aquí a data, lo puedo conectar con un nodo scatterplot, por ejemplo, ¿vale? Una gráfica del mismo tipo que la que hemos visto antes. Entonces yo esta ventanita de la matriz de confusión la dejo por aquí arriba y aquí en mi scatterplot lo abro y lo tengo por este otro lado. Ahí. Ahí, ¿vale? Ya lo tengo por aquí. Entonces yo veo una proyección concreta con todos esos resultados, ¿vale? Si ahora yo cojo y marco o le digo cuáles son los datos seleccionados, el enlace seleccionado y lo conecto con el puerto data subset, ¿lo veis allí? Selected data de la Confusion Matrix con data subset del scatterplot. Fijaros, ahora mismo no está en línea discontinua porque no he seleccionado nada en la matriz de confusión. Sin embargo, si yo selecciono esta celda, me dice dónde están exactamente los 11 errores que ha cometido aquí, que son falsos positivos, ¿vale? Porque dice que es predicho benigno, sin embargo es maligno. Si la clase benigno es la positiva, pues esto es un falso positivo. 11 falsos positivos. Y están proyectados en esta parte de aquí, ¿vale? Ahí concretamente. Y si quiero ver lo que son los 9 de falsos negativos, los puedo localizar por allí. Y si quiero ver todos los errores sean de un tipo o de otro, le doy a Select Mixed Classifier, que nos marca los dos a la vez y podemos ver de un tipo y de otro, ¿vale? Además, podríamos incluso saber cuál es el par de variables que mejor describen los errores del algoritmo. Es decir, qué par de variables me hacen distinguir mejor los errores de los aciertos. Para eso, lo que puedo hacer es dejar seleccionar los errores como lo tengo allí, pero ahora quiero colorear, ¿vale? De hecho ni siquiera, puedo colorear aquí por Select, creo que está por aquí, Select, ahí. Y ahora este enlace de Selected Data lo borro. Ahí, lo dejo solamente los datos unos con otros, ¿vale? El data completo contra el scatterplot. Y ahora aquí en esta gráfica, la gracia está en que acabo de conectar el nodo de la matriz de confusión con el scatterplot, todos los datos. Pero cuando yo selecciono aquí algo, hay una columna en los datos que me devuelve que se llama selected, que es binaria, o vale 0 o vale 1. Entonces, si yo uso eso como color, me está coloreando los que están seleccionados y los que no están seleccionados. Los que están seleccionados son los errores. Voy a poner la leyenda por aquí para que se vea. Aquí. Entonces, lo que está en rojo es lo que yo tengo seleccionado, que son los errores. Entonces, uniendo eso con el botón de File Informative Project que expliqué antes, que me encuentra cuál es el par de atributos que mejor describe el color o que mejor diferencia los colores, puedo darle aquí. Y aquí, claro, el tipo del algoritmo, por supuesto, que lo describe porque está ahí. Y las probabilidades también, todo eso es irrelevante. Todo lo que incluye tipo, incluso lo podría quitar porque todo esto me está estorbando. Todo lo que son tipos y probabilidades, por supuesto. Mira, para no estar buscando, otra de las cosas que también tiene ahora, para no estar buscando lo que es evidente, que toda la parte que dependa de las probabilidades y del tipo de algoritmo, pues me voy un momentito aquí atrás, lo cierro
Y os enseño una cosa nueva también, que es entre este nodo y este otro, le voy a ignorar ciertos atributos que no me interesan, ¿vale? Para que ni siquiera me los busque ahí en el File Informative Project. Por lo cual voy a insertar un nodo aquí en medio. En lugar de insertar el nodo aquí abajo, conectar a este nodo y después conectar a este otro, si le doy le doy botón derecho sobre el propio enlace, aquí, botón derecho, le puedo decir Insert Widget. Entonces me pregunta, ¿qué widget quiere insertar entre esos dos nodos? Pues vamos a hacer un nodo que se llama Select Columns. Escribo Cell y elijo el nodo Select Columns. Ahí lo tenemos. Echamos esto un poquito para el lado para que se vea un poco mejor. Ahí lo tenemos. Y damos doble clic a ese Select Columns. Y ahora fijaros, lo que no me interesa ver aquí es el tipo, ¿vale? Que sería el tipo de cáncer, si es maligno o benigno, y todos estos que están aquí abajo, salvo el selected. El selected no. Bueno, quito lo que son los tipos que están por aquí y los coloco por aquí fuera. Ahí. Y me quedo solamente con seleccionado y los atributos de entrada. ¿Por qué? Porque la idea, todo el tiempo mi objetivo es ver, vale, yo tengo un modelo que me ha acertado unos casos, me ha fallado por otros. Y puedo localizar los fallos con respecto a los aciertos. Pero quisiera saber si hay de qué depende que haya fallado o no el algoritmo. Quizás se le dan mal ciertas regiones del espacio con ciertos atributos. ¿A qué se debe? Esa es la pregunta. Entonces dejo lo que yo quiero comprobar a qué se debe y uso la variable selected, que es los errores que están marcados en la matriz de confusión. Y quiero ver las relaciones. Entonces lo puedo dejar como meta perfectamente ahí. Lo cierro la ventanita de select column y ahora cuando vaya al scatterplot lo pongo el color como los que están seleccionados y ahora si le hago el File Informative Projection para elegir qué par de variables describe mejor los colores. Y aquí lo tenéis. Por ejemplo, estas dos variables, varNuclei y normalNucleolith, son las que más relación tienen con los fallos, porque aunque estén, digamos, distribuidos, si toda esta masa de puntos azules, aquí no hay fallos, salvo uno que hay un fallo por aquí, pero los fallos, digamos, están concentrados en estas regiones que veis por aquí, ¿vale? Y se podría ver pues qué relación entre esos dos puntos, la distancia, si puedo hacer un clúster, puedo clusterizarlo para encontrar y agruparlo, en fin, ¿vale? ¿Se ve también eso? Sí, pero a mí me sale otro, no sé por qué. Debería seleccionar otro algoritmo. Yo he seleccionado KNN5 con una validación cruzada de 10 bolsas. Con nada que no sea así, Puede ser. que sale 9 y 11, bueno, no tiene por qué a lo mejor. Aproximadamente. Los resultados van a variar un poquito si una selección es centro del mismo. Pero bueno. Bien. Bueno, pues para acabar, comentaros un último caso y ya acabamos con esto. Fijaros. Imaginaros que yo quiero hacer un análisis solamente para ver un modelo, visualizar un modelo y lo voy a hacer con regresión, ¿vale? Por cambiar de tercio. Este es el último ejemplo, ya me faltaba un poquito antes de que empiece a hacer. Puedo coger aquí en File, le doy a New y creo un workflow nuevo y vamos a ver un ejemplo de regresión. Nos vamos aquí a Datasets, lo añadimos por aquí, hago zoom para que se vea bien. Doble clic y aquí vamos a cargar un dataset que sea de regresión. Por ejemplo, housing, que es típico en regresión, que son los precios de las casas en la ciudad de Boston, ¿vale? Doble clic a housing y ya lo tendríamos descargado y abierto por aquí. De aquí de los datos vamos a conectarlo con un select columns y vamos a ver los atributos que tiene y los tipos que es la clase y los atributos. Aquí podéis ver que todos los atributos que tiene son 13, son todos numéricos y la clase también es numérica, ¿vale? Vale, pues voy a entrenar un modelo con todos esos datos de tipo árbol y voy a visualizar el árbol para entenderlo. Entonces, en este caso no voy a hacer una validación cruzada. Lo que quiero es un modelo con todo, pero para poder interpretarlo, no para hacerle un estudio de métricas. Entonces, para eso utilizo el algoritmo tree, que está por aquí, lo coloco por aquí y conecto, vais bien, ¿no? Lo conecto todos los datos con el tree, aquí. Y ahora ya el modelo está entrenado, ya está entrenado con todos los datos.
Por supuesto, el tree tiene sus hiperparámetros, ¿vale? Aquí tiene hiperparámetros que evitan el sobreajuste, el número mínimo de instancias cubiertas por las hojas, limitar la profundidad máxima del árbol, el número de niveles, parar cuando el número de instancias relativas cubiertas por el nodo supera el 95% de la misma clase y ya no hace más split. En fin, hay un montón de opciones, sobre todo para evitar el sobreajuste del árbol. Y ahora, conectamos el modelo, que ya es el modelo entrenado, no el learner, que sería el algoritmo, sino el modelo entrenado, soltamos y lo conectamos con el nodo TreeViewer. El nodo TreeViewer está por aquí arriba, en la parte de visualización, pero lo tenemos ahí. Y vamos a abrir ese TreeViewer. Lo abrimos y tenemos aquí el árbol, ¿vale? Este árbol es un árbol de regresión, no es un árbol de clasificación. Los árboles de regresión pueden ser básicamente de dos tipos tradicionalmente. Los árboles que en las hojas tienen un valor constante, que es este caso, o árboles que en las hojas tienen una recta de regresión, ¿vale? Este no es de ese caso. Este caso es cuando llega a una hoja es porque te da una predicción concreta de un valor constante. La forma de hacer el split y del árbol y de optimizarse y de crear las separaciones es tal que la varianza de valores de la clase cubierto por el nodo es la mínima posible, con lo cual se espera que cuando predices un valor concreto de la clase numérica, en el entrenamiento todas las instancias cubiertas por ese nodo son aproximadamente ese valor, tienen poca varianza, ¿vale? Y así viene la gente. Bueno, pues este árbol le tenemos indicado aquí que la anchura de la arista sea relativa a el padre, a la raíz o de forma fija. ¿Veis que hay algunas aristas que están más gruesas que otras? ¿Vale? Si yo le pongo de forma fija, todas las aristas tienen la misma anchura. Pero si quiero ver cuánto volumen de instancias va para un lado o va para otro, para saber cuántos casos se están cubriendo, pues lo puedo hacer, como digo, por aquí, de forma relativa al padre, por lo cual son respecto a este padre, estas dos con respecto al padre, o todas con respecto a la raíz, ¿vale? Es esta opción de aquí, todas con respecto a la raíz. Ay, perdón, esto de aquí. Ahí. ¿Vale? Con lo cual va separando y la masa de puntos está aquí. Por aquí donde están casi todos los puntos cubiertos por el árbol. Y además este puntito puedo desplegar el árbol y seguir ramificando. Como veis, el árbol es grandísimo. Yo puedo quitar zoom para verlo un poquito más chico, incluso anchura también, para que me quepa algo más en la ventana, pero aún así el árbol es gigantesco, ¿vale? Como podéis ver. Pero bueno, este árbol también se puede exportar, se puede guardar ahí en formato gráfico y verlo, ¿vale? Lo voy a poner menos niveles, voy a poner 3 niveles, voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor, ¿vale? Y ya tenemos por aquí, ¿vale? Esa es para visualizar el árbol. Veis que esta es la masa, por ejemplo, a 2 niveles, la masa de puntos más importante de instancias cubiertas es esta de aquí, ¿verdad? Si este árbol, que es lo que yo quería enseñar, este TreeViewer, lo conectamos, por ejemplo, nuevamente con un scatterplot, que tenéis por aquí, scatterplot, y conectamos los datos seleccionados también. Voy a hacer el estudio con los datos seleccionados. Fijaros, selected data contra data subset. Ahí. Suelto y tenemos los dos. Abro mi scatterplot, lo tengo por aquí, y el color es por defecto la clase, ¿vale? Si no tenéis el color activado, buscar aquí la clase, se llama MEDV, ¿vale? En el caso del precio medio de la vivienda, ¿vale? Lo dejamos como MEDV. Buscamos un par de atributos que nos describa bien la relación con la clase, también numérica. Le damos a Find Formatting Projection. Si voy muy rápido me decís Start, le doy aquí al primer par, que son esas dos variables, cierro y tengo aquí esa nube de puntos, ¿vale? Esas son todas las casas, el conjunto de datos organizada con LSAT y RM. Habrá que ver qué significan esos dos atributos, no me voy a entretener ahora, pero son dos atributos del dataset. Bueno, pues ahora, con este árbol, si marco esta hoja, perdón, este nodo intermedio, se me va a marcar en el gráfico donde están localizados los puntos de todo este subarbowl, ¿vale? Que es la masa principal. Esta otra masa es más pequeña, para que está más dispersa puede parecerlo, pero tiene menos instancias, esta es más chica y esta también más chica, ¿vale? Entonces podéis localizar fácilmente en un gráfico ese tipo de información. Eso es un gráfico en 2D. El árbol se ha entrenado con todos los atributos. Alguien puede decir, el árbol ha tenido en cuenta 8 o 13 atributos, aquí solamente veo 2, ¿por qué esos 2?
¿qué pasaría en otras proyecciones? Pues se podría inyectar en medio entre el árbol y el gráfico una reducción de dimensionalidad, tipo PCA, tipo MDS, tipo TSNI, y podemos dirigir en 2 dimensiones todos los atributos proyectados. De tal manera que ya nos va a dar una idea más rica de la relación que hay entre las instancias que están cubiertas por las diferentes partes del árbol y dónde están en el espacio, de forma global, para todos los atributos, ¿vale? Sobre todo para datasets de mucha dimensionalidad. Ahí lo tenemos para el árbol, visualización, y en la parte del árbol, de una visualización completa de un modelo, ¿vale? Las predicciones también las podríamos ver. Sí, las podemos ver por aquí, ya estoy contigo, Fran, acabo. Para ver las predicciones de un modelo ya entrenado, lo único que tengo que sacar de aquí del modelo, ¿lo veis? Lo conecto con el nodo Predictions. Es decir, este es el nodo de la bolita de cristal. Este me hace predicciones con un modelo ya entrenado. Por ahora no me hace predicciones porque necesita los datos de test. ¿Qué datos de test voy a utilizar? Bueno, pues puedo coger o todo el conjunto de datos original o un trozo de ese conjunto original o lo que yo quiera. En este caso voy a decirle que haga predicciones sobre los mismos datos del conjunto de entrenamiento, ¿vale? En este caso es todos los datos. Pero podrían hacerlo así, podría hacer una separación previa, ¿eh? Bueno, pues lo conecto por aquí, suelto, esto lo coloco un poquito para que esté un poquito mejor organizado, esta parte de aquí y esta parte por aquí, así. Entonces, si le doy al nodo Prediction, doble clic, aquí tengo todas las predicciones que me ha hecho el árbol, incluida su probabilidad. Esto lo he hecho un poquito acá para que se vea, la probabilidad, perdón, no, incluido su error, perdón. ¿Vale? Estas son todas las instancias del conjunto de datos, la predicción que ha dado el algoritmo, el valor real de la clase, y aquí está la diferencia que es el error que ha cometido, ¿vale? Ahí tenéis la predicción. Y abajo tenéis las métricas de regresión, el MSE, RMSE, MAE y R cuadrado, por ejemplo aquí, ¿vale? Esta es otra forma de hacer un estudio con un modelo entrenado, interpretarlo y ver sus predicciones. Se puede hacer las predicciones con este conjunto de entrenamiento o con un conjunto de test independiente, como decía, ¿vale? Bien, me paro aquí, hay por supuesto más cosas, pero vamos a dejarlo aquí. En la primera parte del seminario, a ver, preguntas, dudas, cualquier cosilla, dime, mano. ¿En las tablas se pueden añadir nuevas métricas? Sí, en las tablas de Test and Score, ¿te refieres? Por ejemplo, sí. Hay algunas más disponibles, no muchas más, pero por ejemplo aquí Test and Score, yo lo conecto, por ejemplo, con estos datos solamente para hacer un estudio previo, lo conecto aquí con el dato y este lo quito y lo conecto con el tree en la parte de learner, aquí, y me saca una validación cruzada de 5 bolsas con el KNN. Aquí puedo añadir algunas métricas más, botón derecho, y en este caso solamente está el CVRMSE, que creo, si no recuerdo mal, que es el RMSE calculado en cada bolsa y después promediado. En vez de coger todas las predicciones por igual y hacer la media, el error de todas, pues lo que hace es por bolsa y después promedio. Es diferente, uno es el macro y otro el micro. El tipo de secaler como macro y micro, igual. Nos entendemos así de forma más friki. Entonces, eso está por aquí. Después los tiempos de entrenamiento y tiempo de test también lo tenemos por aquí añadido. Pero el de clasificación tiene alguna cosilla más. No me acuerdo cuáles eran las que añade, creo que era el log loss, creo que era, del caso de clasificación. Un poquito más. Yo era sobre todo porque si yo podía desarrollar tus propias métricas y meterlas ahí fácilmente, si tenía sí. posibilidades. Sí. Una opción que yo te recomendaría es coger el nodo Test and Score que ya existe, es una clase, puedes heredar de esa clase y refinar, añadir las métricas, entonces tienes un nuevo nodo que se llama Test and Score Manu, lo añades ahí y te pones todas las métricas que quieras. Sí. Vale. Creo que tendría que ser así, porque que yo sepa las métricas vamos hardcodeadas, no es que tenga un patrón de diseño bueno para extenderla de forma independiente y afecta a todo, creo que no, pero bueno, se puede hacer así. Más cositas, cosas. En la tabla del Test and Score, Sí. saber la comparativa, bueno, incluso lo tienes uno, si tienes Sí. 8, pues tienes los 8. Sí. ¿Esa tabla comparativa se puede sacar de una forma representada en un sitio? Sí, claro, se puede. Esta tabla se puede exportar aquí en el botón del report. Eso es horrible. Ya. Otra opción, a ver. Es que si lo intento en el módulo ese de tabla, no
esas 5 opciones y las 5 opciones son feísimas. ¿Cuáles 5 has dicho, perdona? Las de... Lo que acabas de hacer, que acabas de sacar como otro módulo. Otro nodo. Ah, vale. Si sacas otro módulo a partir del Evaluation Result, que Sí. supongo que será, Sí, las 5 opciones que te dan ahí. claro. No, eso es para hacer, esto además, primero que es para clasificación, no es para regresión. En cualquiera de esos. Va a decir, va a dar un error como le dije a cualquiera, porque estoy con regresión. Pero no tiene un nodo tipo data table tan simple como eso para que me saque la misma tabla, pero una tabla. Claro, no lo tiene. Eso es bastante curioso. Fallo gordo, ¿eh? Sí, fallo gordo. Coincido. Pues sí, porque la tabla es una tabla perfecta para exportarla, para sacarle... Me hace copiar eso yo en el Excel y de hacer mis cosas. Claro. E incluso para copiarla también te va a ver negro, porque aquí no tiene botón derecho para copiar ni nada de eso. Como mucho no sé ni si aquí en el report sacarla de aquí, a lo mejor si la guarda en HTML. Sí, a lo mejor ahí se puede... Claro. Ahí la guardamos en HTML y después te vas aquí al HTML y lo abres y aquí de aquí saca por lo menos los valores para el Excel. Ya lo podría copiar un poquito mejor por aquí. Estoy miserabilizando un poquito ahí. Lo copia y lo pega en el Excel y tal. Porque digo que esa tabla se podría hacer un test estadístico, pero tampoco tiene eso. No tiene, bueno, tiene un test estadístico de test student paramétrico, que es el que está debajo. Eso es para comparar dos variables. Sí, dos algoritmos entre sí. ¿El qué? Si quiero comparar 5 ya No, eso es por pares, es un test student por pares. Es lo único que tiene. Efectivamente es otra forma de ampliarlo. Es esto de aquí, lo que estamos hablando. Aquí abajo, esto de aquí. Este y este. Y que tampoco se puede exportar, por mucho que te interese, tampoco. Pues eso es un tema también, y sobre todo porque varios de nosotros estamos trabajando con test estadísticos, bueno, no paramétricos, pero también bayesianos y demás, y es una forma fácil, además muchas veces está en Python, lo puedes incrustar aquí y puedes sacar esa tabla, exportarla en formato data table, que es un data frame de pandas, lo sacas para afuera y ya puedes hacer con esa tabla lo que quieras. O los test estadísticos, aplicar ese test y devolverlo en forma de data frame también, y tener los resultados y puedes hacer lo que quiera con ella. Es decir, quiero decir con esto también, y esa es una de las conclusiones de esta parte del seminario, es que Oran tiene un montón de cosas que sirven para un montón de cosas útiles, y hay veces en que hay cierta carencia de que algún nodo no me devuelve algo que quiera, pero si lo pudiera conectar con un millón de cosas ya puede hacer un montón de cosas. Entonces es como desarrollar nada más una parte, porque todo el uso que viene de esa parte lo conectas con toda la artillería que tiene. Eso es lo bueno que tiene Oran, que no lo tiene todo, obviamente nada es perfecto, pero lo puedes interconectar, puedes enchufar cualquier cosa, eso es lo bueno. Sí. Yo tengo otra pregunta. ¿Tiene control de flujo, estilo if, for, algo para poder crear sobre cosas? ¿Qué va? No tiene ese control de flujo. Por ejemplo, la herramienta Canime, Nine, sí tiene control de flujo, tiene bucles, también inicio y fines de bucle, paralelización en las iteraciones del bucle, tiene un montón de control de flujo. Variables también del flujo. La Nine tiene variables de flujo, guarda una variable en un punto y lo puedes recuperar en otra parte también. Ahora no tiene eso tampoco. Y lo del if, depende de lo que quieras hacer, porque hay veces que se puede hacer eso sin tener que usar un if. Por ejemplo, yo quiero hacer una partición de datos si cumple 2 o 3 criterios con OR o con AND, y que vaya por un lado y por otro, eso lo puedo hacer. El nodo select rows, que está por aquí, que permite definir todos esos criterios, y te va los datos que cumplen un criterio por otra parte y otros por otro, por ejemplo. Vale, sí. No, yo era más por el control de flujo, si por ejemplo yo quisiera hacer una experimentación con varios preprocesamientos, pues decir, oye, pues yo quiero comprar si hago un PCA y si hago una reducción de características o un filtro, claro, lo que sea. eso lo puedes hacer sin necesidad de ir creando varios caminos en el workflow. Tú puedes coger los datos y conectar por aquí una serie de preprocesamientos y conectarlos por aquí con un nodo Tsan Score. Puedo hacer otra cadena de preprocesamiento por aquí, conectarle los mismos algoritmos y ir al Tsan Score. Vale. Y ver los efectos que tiene un caso y otro. Sí, pero claro, es mucho más verboso, ¿cómo decirlo? Que tiene que ir poniendo todos los noditos, por ejemplo en Weka, yo sé que tú puedes decir, oye, hazme una comparativa entre X algoritmo con un X proceso y sácame todos los resultados. Sí, el de Weka Experimental te lo va a hacer todo. Sí, yo buscaba más bien, pero vamos. No, aquí lo malo que tiene Tsan Score es que solamente vale para un dataset. Ya. Exactamente. Si todos los datasets que quieres probar tienen la misma estructura de filas, de columnas que diga,
puedes crear una columna que sea el dataset, numerarlos y después usar una validación cruzada con un solo dataset. Tienes todos los datasets concatenados en uno. Sí. Pero si no comparte la misma estructura, es decir, un aprendizaje heterogéneo, el test and score tiene que hacer varios test and score. Vale. Y si por lo menos lo que dice José María, yo puedo exportar tablas aquí y tengo varios test and score que hago yo, podría concatenar las tablas y tengo un estudio multidataset. Solamente es desbloquear la opción de que test and score saca un data frame, un data table. Ya está, con eso puedes hacer ese tipo de juego. ¿Sabes? Vale. Y ya último. Sí, no, todas las que queráis. ¿Existen metanodos? No, tampoco, lo tenía justo ahora mismo en la cabeza. Vale. No existe metanodo. Metanodo, para quien no lo sepa, es un... Ni componente. ¿Ni qué? Componente. ¿Componente en qué sentido? El name que puedes como agruparlo. Claro, sí, exactamente, los dos tipos de metanodo, tanto como componente, no, nada. Vale. Esos tipos de nodos tú lo abres y dentro tiene otro workflow a su vez dentro, con su entrada y su salida. Aquí no tienes opción, o sea, porque tú te la inventes. Más preguntillas, cosas curiosas o inquietudes, cosas que nos van a dejar dormir esta noche y que tenéis que decirlo ahora. Vale, voy a dar paso a Fran, no sin antes deciros, ¿cómo se puede ampliar Orange? 3 formas. Primera, tenéis un nodo, ampliar Orange mediante programación. Un nodo que se llama Python Script. Este nodo Python Script lo podéis colocar por aquí y podéis conectar lo que queráis. Conjuntos de datos, learners, modelos entrenados, lo que queráis, cualquier objeto, lo que sea. Le dais doble clic aquí al Python Script y tenéis aquí una especie de mini IDE, súper sencillo, para programar lo que queráis hacer con esas entradas para devolver la salida que queráis, o salidas que queráis. Aquí os va a dar una ayuda, nos va a decir, aquí, que estás programando con una especie de función en Python que recibe datos en estos 3 parámetros de la función, que son las 3 entradas que le conecta ahora mismo al nodo. Lo tienes aquí como variables. Esas variables son objetos de clases que ya están programadas dentro de la librería de Orange. Orange tiene su clase para la data table, tiene su propia clase para attribute, para class, para instance, para un montón de cosas dentro de todos los tipos de datos que tiene, que se manejan. Estos son datos, esto es un learner, esto es un classifier, y aquí dentro podéis importar la librería que queráis. Esa librería puede ser la que queráis, puede ser TensorFlow, puede ser sklearn, la que sea, explicabilidad, la que sea. Pero esa librería tiene que estar previamente instalada con pip o un entorno virtual de Python que esté dentro de la distribución de Orange. Y de eso va también lo que va a hablar Fran. Cuando desarrolléis esto, va a estar dentro de la carpeta de Orange. Tiene un pip propio, es su entorno virtual. Pues ahí es donde hay que instalarle las cosas que después vaya a necesitar aquí en este Python. Pero nada, es simplemente ir al pip. Si tienes un requirement.txt, pues lo tienes ahí, ejecutas eso, te lo instala todo, lo dejas ya preparado y aquí puedes utilizarlo, importarlo todo. Aquí se está creando unos datos de salida, se está trabajando con una array de NumPy y se está devolviendo, se está convirtiendo desde la array de NumPy a un table, un objeto de la clase table de Orange. Y eso se guarda en OutData. Luego, este OutData es la variable donde coloques lo que tú quieras devolver. Puede ser OutData, OutLearner, OutClassifier, OutObject. Luego, simplemente es todo el proceso que quieras para llamar a hacer las transformaciones que quieras y devolverlas. Aquí tiene una intérprete de Python para hacer pruebas. Puedes cargar una librería de script e importarlas de aquí porque tiene un montón de funciones que ya has desarrollado que quieres reutilizar en diferentes códigos. Las pones por aquí, las puedes añadir y las puedes reutilizar por aquí. Entonces, este código lo único que hace es producir una tabla con estos 6 valores que ves aquí, de forma matricial. Entonces, eso si lo conectáis, el Python Script, hacia atrás, la parte de data, con un data table, por ejemplo, para visualizarlo, pues tenéis los datos que habéis producido desde Python. O los podéis visualizar, podéis hacer un modelado con eso, es decir, cualquier cosa que sea compatible con unos datos, con nodos que trabajan con datos. Dime, sí. Es compatible, porque yo estoy viendo ahí, aquí que usa el tipo tabla de Orange. Sí. ¿Compatible con Pandas? Sí, perfectamente. El constructor de Pandas recibe un data table, es compatible, y al revés también. Puede pasar de Pandas data frame a table y viceversa. Puede hacer cualquier cosa con Pandas y lo puedes transformar, es muy rápido. Eso por ahí. Esa es la primera forma, extender con Python Script aquí directamente. Segunda forma, usar la API de Orange en desarrollos en Python aparte. Yo me olvido del entorno visual de Orange, sino lo que yo quiero son automatizar tareas con los algoritmos y técnicas que tienen implementadas todas estas herramientas.
Pues yo me voy, abro un IDE de desarrollo en Python, me descargo la librería que se llama Orange, con pip la puedo dejar instalada, se llama Orange, está en PyPy, se puede descargar, está en la nube, y a partir de ahí puedo crear un objeto de tipo tabla, tipo lo que sea, puedo ejecutar los algoritmos que están aquí, etcétera, etcétera. Eso con código Python, olvidándome del entorno visual. Otra pregunta que no me habéis hecho que podíais hacerme, oye, yo he hecho un workflow maravilloso, pero yo no quiero ejecutarlo directamente desde Orange, me gustaría ejecutarlo desde línea de comando para automatizar ese proceso. Por ejemplo, podría hacerlo porque hay una clase ejecutadora de workflow dentro de la distribución de Orange. Podría pasarle un archivo de workflow y ejecutarlo por línea de comando, ¿vale? Segunda opción es usar la API. Y tercera opción es desarrollar tus propios nodos, donde tú lo programas igualmente en Python, pero le das un nombre, creas una interfaz gráfica y después puedes incorporarla aquí en tu paleta de herramientas. Y no requiere que lo programes aquí a medida, sino que ya está preprogramado de antes. Esa es la tercera forma, es la más versátil de todas y es la que vamos a ver aquí en el seminario. Sí, pregunta. A través de los scripts de Python entiendo que se puede suplir la carencia de que no existan condicionales. O sea, puedes crear un bucle y tal, Sí. a través del propio... Bueno, bucle, depende de lo que quieras hacer. El bucle, por supuesto que puedes montar un bucle dentro de ese script de Python, pero Sí, el... sería para activar nodos, ¿sabes? No, para activar nodos, no. No se puede. No, a ver, tendría que ser varios Python scripts que se conectan entre sí, ¿no? Como diciendo, uno es inicio de bucle y tiene que pasar al siguiente como la iteración por la que va y el total de iteraciones. El segundo Python script lo recibe y si ese contador no ha llegado al tope, realiza un proceso. Eso es, exacto. Y claro, pero lo malo es volver atrás, se tiene que llamar a sí mismo. Sí, un poco raro. Claro, lo del terminador, yo no voy a crear tantos nodos como iteraciones tenga el bucle, claro está. O sea, que el malo es que yo no puedo conectar un nodo y a sí mismo, no se permite retroalimentación, ¿vale? En Orange. ¿Mira que puede ser compatible? Pues no. No se pueden crear ciclos en el grafo, esto en definitiva es un grafo. Pues eso por ahí. Bueno, se pueden formar ciclos, perdón. Aquí sí se puede formar un ciclo, pero pasa que todas las aristas, aunque no las veamos, tienen una dirección, ¿vale? son direccionales. Sí, que está el círculo como podría estar en línea recta. Son todas líneas rectas porque por la visualización, pero son flechas. Eso sí. Es como si fuera, y no puede haber un ciclo de flechas formado ahí. Eso. ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Venga, pues terminamos aquí la primera parte del seminario. Si os parece, hacemos 5 minutitos de descanso, ¿vale? Y ahora empieza Fran, ¿vale? ¿Ok?